Si nos damos cuenta, uno de los grandes problemas que existe en la construcción es que construimos cada uno a nuestra manera. Cada empresa, cada ingeniero, cada arquitecto tiene un estilo de construcción que ha aprendido en parte de la universidad, pero mucho de su experiencia. Y sobrevaloramos esa experiencia porque no tenemos los mismos nombres, los mismos procesos, las mismas actividades y sobre todo la población también construye a su propia forma. Las autoridades muchas veces no han sabido generar estándares o reglas que se cumplan para poder hacer este crecimiento urbano tan importante. Porque recuerden, no solamente es construir un edificio, sino más bien establecer las redes de infraestructura de nuestros países. Entonces, la construcción sin estándares, sin hablar un mismo idioma, sin tener las mismas reglas, son simplemente un problema. Por eso, nuevamente les explico, lo que estamos viviendo es una época de estandarización. Debemos de entender los estándares, de aprender a utilizarlos y comprender que no es construir como a mí me dé la gana, sino más bien obedecer a los estándares, que son mucho más allá que las normas, las reglas o las leyes, sino más bien son un conjunto de prácticas aceptadas que debemos también de aceptar para poder lograr tener mejores resultados o simplemente mejores activos dentro de la infraestructura que se va a generar. Entonces, ¿no? Si nosotros estamos hablando de BIM, debemos de entender que hay muchas capas en las cuales nosotros vamos a tener estándares para el uso de BIM, que en general son estándares para la información que yo necesito para construir. Llamémosle al BIM como lo que es la forma en la que nosotros gestionamos la información. Es la forma en la que nosotros generamos planos, la forma en la que comunicamos los errores, la forma en la que entregamos información al cliente. Por eso en algún tiempo se van a dar cuenta de que no le vamos a llamar BIM, sino más bien información para la construcción. ¿Listo? Que si se dan cuenta son la palabra B y la I, Building Information. Solamente que le han puesto el modeling y nosotros le damos mucha importancia al modelado, pero en realidad es cómo gestionamos la información para construir. Ese es el término correcto. Cuando ustedes lo entiendan, se van a dar cuenta que siempre hemos hecho BIM y que no necesitamos modelos para hacer BIM. Lo que necesitamos es un orden para la información. Entonces, una empresa, una persona, un profesional, un cliente va a tener siempre documentos internos. Este documento tendrá una estructura. Se tendrá siempre una referencia, un checklist, una guía, un estándar, políticas empresariales o simplemente lo mínimo que el cliente espera recibir. Entonces, pueden haber diferentes capas de documentos que nosotros como empresa, como país, como profesionales, entregamos o recibimos. Entonces, los estándares es establecer cómo nos vamos a comunicar, qué es lo mínimo que debo de entregar. Por ejemplo, qué componentes tiene un expediente técnico. Eso tiene un nombre, se llaman requisitos de información. Entonces, los estándares son básicamente la manera en la que pedimos, solicitamos, registramos, entregamos estos requisitos para la construcción relacionados a la información. Pero como se pueden dar cuenta, si hay requisitos para la información, deben haber requisitos para el proyecto, deben haber requisitos para el activo, deben haber requisitos de la organización, deben haber requisitos del cliente, deben haber requisitos desde diferentes puntos de vista. Y ese orden son los estándares. Revisemos entonces más acerca de los estándares para el uso de BIM.